Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a hacer un caso práctico, un circuito que es detector de encendido de una farola. Entonces, se trata de que esta aquí sería la farola, que le hemos puesto un LED, y aquí hay un detector de luz, una resistencia LDR, luz declina resistencia, cuando le da la luz disminuye la resistencia. Esto varía el voltaje aquí, que hace que la corriente vaya por un lado o por otro. Bien, este circuito, que es el que he visto en uno de Bowden's, lo que he hecho ha sido cambiar el detector y simplemente comprobar qué es lo que sucede con los voltajes. Y lo que hacemos es, quitamos aquí esta resistencia variable y el LDR. Aquí estos son transistores PNP, penetran, y este es NPN. Entonces aquí decimos que cambio el circuito que había previsto y aquí lo que he hecho ha sido ponerle una resistencia variable, de tal manera que borramos también esto. El voltaje que entra aquí lo vamos a ir variando y haremos que haya un voltaje otro y ver cuándo se enciende o se apaga el LED este. Entonces, lo primero que vemos es las corrientes. Vamos, las corrientes, vemos, dibujaremos de naranja la corriente que pone en marcha el transistor. Para que ese transistor entre en marcha hay que seguir la dirección de la flecha en sentido convencional de la corriente. Tiene que haber una intensidad emisor-base. Lo mismo aquí, tiene que haber una intensidad emisor-base para que este transistor esté en on, y una intensidad base-emisor en este para que este esté en on. Entonces vamos a ver primero las corrientes. Entonces, primero aquí tenemos una corriente que viene por aquí. Aquí, como es una resistencia variable, según subamos o bajamos el potenciómetro, nos dará un voltaje mayor o menor, que será el que detectará el transistor este. Según el voltaje que hay aquí, veremos si está en marcha o no. Voltaje siguiente. Entonces esta no hace falta, se supone que existe siempre. Y corriente por aquí. Llega aquí la corriente a una resistencia 1,5K que está unida a los dos emisores de los transistores. Entonces irá por un lado o por otro. ¿Por cuál se irá? Se irá por el lado en el que haya más salto de voltaje. La corriente tiende el sitio a lo más fácil. Entonces aquí tengo, por decir, aquí 9 voltios. Pongamos que aquí caen 2 voltios y aquí tengo 7 voltios. La corriente se va por aquí o por aquí. Como los dos transistores son iguales y enfrentados, pues si aquí tengo 5 voltios y ahí tengo 6 voltios, la caída de voltaje es mayor aquí, pues se irá por aquí. Tenderá siempre a lo más fácil, por decir, mayor salto, digamos, también atrae más a la corriente y vendrá por aquí en lugar de por aquí. Entonces, según qué voltaje hay en cada sitio, pues la corriente se irá por un lado o por otro. Estos voltajes no se han inventado, los quitamos, el único que sabemos es el de 9 voltios de la fuente de voltaje. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora vamos a ver si este está en marcha. Si esto está en marcha, la corriente viene por aquí. Si hay caída de voltaje aquí, pasa corriente y entonces este transistor estará en on. Si este transistor está en on, vamos a ver aquí la corriente grande que viene por aquí, viene por el mismo sitio. Aquí la pequeña de base se bifurca y se aparece, y la grande de colector emisor pasa por aquí y vendría y llegaría aquí. Esto sería si este transistor está en on. Entonces, si este transistor está en on, este está en off. Por aquí no pasa corriente. Cuando uno conduce, el otro no, y cuando lo conduce este, el otro no. Si aquí no pasa corriente, pues la corriente aquí de colector emisor, en este caso aquí, tampoco pasa porque está en off. Si no pasa corriente aquí, aquí no llega nada y este transistor está desconectado. Y si este transistor está desconectado, el LED está apagado y no funciona. El LED está en on y por lo tanto tenemos que aquí no hay corriente. Y luego sí que tenemos otra corriente que pasa por aquí. Vamos a dibujarla en color naranja también, o azul, para distinguir que será la corriente que viene por aquí. Viene por aquí, aquí tengo una resistencia 10K, 1,5K, vengo por aquí y llego por aquí. Esto, pues esta corriente por aquí, esto está siempre abierto y puede venir y pasar. Vamos a ver entonces los voltajes que hay en cada sitio. Y para eso cogemos la siguiente gráfica y vamos a buscar los voltajes, suponiendo que hemos dicho que la corriente viene por aquí. Vamos a hacerlo en solo la roja. La corriente viene por aquí y la azul, que es la que viene por aquí. La corriente, si viene por aquí y esto está saturado, la que voltaje aquí es 0,2 voltios.
0,2 voltios. Entonces vamos a calcular cuál es el voltaje según la ley de Kirchhoff de caída de voltaje. 9 voltios caerán aquí, caerá una caída de voltaje. Aquí 0,2 y aquí otra caída de voltaje. Entonces lo dibujamos aquí al lado, tengo 9 voltios, una resistencia de 1,5K, luego la caída de voltaje en el transistor entre el emisor, que es el de la flecha, y el colector, EC, y la caída de voltaje en el 2,2K. Y esto llega a tierra, por lo tanto aquí caen 9 voltios. ¿Cuál será la intensidad que pase? Pues la intensidad que pasa por aquí será caída de voltaje 9 menos 0,2, el total de caída de voltaje aquí es 0,7. Digo 0,7. 9. Esto, la caída de voltaje es 0,2, 9 menos 0,2, 8,8. Caída de intensidad será voltaje 8,8, que es el voltaje total, entre la suma de las dos resistencias. 2 pues también sigue. 2 y 1, 3, 3,7. 8,8 entre 3,7. 8,8 entre 3,7 y da 2,37, 2,4. 2,4 miliamperios por esta concas. Tengo una intensidad de 2,4 miliamperios. Y la pasa por aquí y aquí más o menos la misma, la de colector que emisor. Caída de voltaje 2,4 por 1,5. Caída de voltaje aquí, intensidad por resistencia. 2,4 por 1,5 por 1,5 igual a 3,5. Caída de voltaje 3,5. Y caída de voltaje aquí 2,2 por 2,4. 2,2 por 2,4. 5,3. Aquí caen 5,3. Aquí caen 0,2 voltios, comprobamos que cuadra, 3,5 y 5, 8, y 5 y 3, 8 y 2, 10, 9 voltios, vale. 9 menos 3,5, aquí me quedarán, 9 menos 3,5, me quedarán 9 menos 3, 6, 5,5. Aquí tendré 5,5 voltios. En este punto tendré 5,5 voltios. Si aquí caen 0,2, aquí me quedarán 5,3 voltios. Aquí 0. Entonces ponemos los voltajes estos aquí, 5,5 voltios. Y aquí tendré, hemos dicho, 5,3 voltios. 5,5 voltios. Si esto está funcionando así, o sea que la corriente viene por aquí, la caída de voltaje emisor base es de 0,7 voltios. Aquí caen 0,7 voltios. Si aquí tengo 5,5 y aquí caen 0,7, me quedarán 4,8 voltios. Aquí tendré que tener 4,8 voltios. Recordad que lo que hemos hecho ha sido quitar la resistencia esta variable y el EDR y poner aquí una resistencia todo variable. Aquí el potenciómetro está aquí, de tal manera que hay una intensidad, un voltaje que voy variando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aquí yo tenga, si aquí tengo 5, cuando viene por aquí tengo 5,5, aquí tengo que tener 4,8 voltios o menos para que esto funcione. Entonces, cuando llegue el voltaje, si está esto a 6 voltios, pues no, la corriente no viene por aquí, porque hay 5,5 aquí y este es mayor, tiene que ser siempre menor, caída de 0,7 voltios. Aquí tiene que ser 4,8 voltios o menor el voltaje que apliquemos para que esto funcione y hay estas corrientes. Vamos ahora a ver cuál es la intensidad en el otro lado, digo el voltaje, aquí el voltaje en la base. Aquí tengo voltaje en la base 4,8 y ahora tengo que buscar el voltaje en la base 2. Aquí tengo un divisor de tensión aparentemente, una corriente y una resistencia 2 y 3, pero ojo que aquí esta resistencia está unida a esta otra. Entonces, si esta corriente pasa por aquí, tengo 5,3 voltios. Entonces vamos ahora a dibujar el esquema. Vamos a copiar esto todo. Y lo volvemos a copiar para hacer el otro voltaje. Insertamos nueva página. Y ahora hacemos el voltaje azul. Entonces, el voltaje azul tengo 9 voltios. Tengo aquí 9 voltios. Tengo aquí la resistencia de 10K.
Esto es el voltaje de la base 2, VB2, la resistencia de 1,5K y vamos a este punto que luego sigue con la resistencia de 2,2K tierra. Esto no es un divisor de tensión porque aquí hay otro cable con intensidad y otro circuito, por lo tanto, pero sí sé que aquí en principio, si la corriente hemos dicho que viene por aquí, tengo 5,3 voltios, aquí tengo 5,3 voltios. ¿Cuál es la caída de voltaje de 9 a 5,3? 9 menos 5,3, 9 le quito 5,3 y me da 3,7 voltios. Caída de voltaje aquí es 3,7 voltios. ¿Cuál será la intensidad que pase por aquí? Pues la intensidad será voltaje 3,7 voltios entre la resistencia que hay, que es 11,5. 10 y 1,5, 11,5. 3,7 entre 11,5. Y esto da 0,32. 0,32, estos serán miliamperios. Aquí pasan 0,32 y aquí también 0,32. Aquí no pasan 0,32 porque se suma la intensidad del otro lado con este. Podríamos calcular cuál es la intensidad sabiendo que el voltaje es 5,3 y la resistencia es 2,2. Vamos a calcularlo aquí la intensidad. La intensidad aquí será voltaje que cae 5,3 entre la resistencia que atraviesa 2,2. 5,3 entre 2,2. 5,3 entre 2,2 y da 2,4. Aquí tengo 2,4 miliamperios. Aquí bajan 0,32, se unen con la otra y 2,4 es el total. Si esta es 2,4 es el total menos 0,3, más o menos esta roja será 2,1 voltios. La corriente que viene de aquí será 2,1. Digo 2,1 miliamperios. 2,1 más 0,3, el 2,4. 2,1 miliamperios, esta es 0,32 y el total de las dos da el 2,4. Bien, pero lo que queremos aquí es llegar al voltaje en la base 2. 0,32 por 10, aquí la caída de voltaje será 3,2 voltios. 0,32 por 10, 3,2. 9 menos 3,2, 9 menos 3, 6, 8,8 voltios. Aquí tendré, perdón, 9 menos 3, 6, 5,8 voltios. Aquí tengo 5,8 voltios. Voltaje menos lo que cae, 5,8. Voltaje en la base 2, aquí tengo 5,8 voltios. Pero vemos que cuando pasa por la izquierda, aquí tendría que tener 4,8 voltios o menos para que la corriente venga por aquí. En el momento que la corriente viene por aquí, aquí hace que haya aquí 5,3 voltios. Y esto hace que aquí, si aquí hay 5,3 voltios, aquí habrá 5,8 voltios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora con esta resistencia variable? El momento en que yo sea 4,8 voltios o menos de 4,8 voltios, vendrá por aquí. Si bajo a 3 voltios, pues sigue viniendo por aquí. Si bajo 2 voltios, 1 voltio, lo que sea. Ahora voy subiendo voltaje. 5 voltios. 5 voltios. Aquí hay 5,8. La corriente sigue yéndose por la izquierda, porque siempre hemos dicho que va por el sitio más fácil para ella, que es donde haya más que de voltaje. Si tengo 5,8 y aquí tengo 5, sigo yendo por aquí. ¿Qué pasará? Que cambiarán las intensidades, cambiarán las corrientes y en lugar de 5,5 pasará menos intensidad y en lugar de 0,5, si aquí pongo 5, pasará menos corriente y aquí tendré 5,7. Y si subo a 5,5, 5,5 es menor que 5,8, todavía vendrá por aquí. Significa que pasará menos corriente y en lugar de 5,7, 5 y 7, 12, aquí habrá 6,2 voltios. Al ir subiendo el voltaje, 5, 5,5, pero en el momento en que llego a 6 voltios, aquí se produce un cambio. En el momento que yo tengo 6 voltios, aquí tengo 5,8 voltios y este 5,8 voltios es fijo. Entonces hemos dicho que esta corriente ha ido subiendo 5,5, 5,6, este voltaje, aquí 5,5, 5,7, 6,2. En el momento que yo subo a 6 voltios, la corriente aquí en principio sería 6,7 para que esto funcionara y viniera la corriente por aquí, pero aquí tengo 6,7, aquí tengo 6 y aquí tengo 5,8. ¿Por dónde se va la corriente? Se va por el otro lado. Se va siempre por el sitio más fácil. O sea que mientras yo tenga 4,8, cuando llego a 4,8 se ha conectado este sitio porque es mejor que el otro, bueno, es más fácil este camino. Y luego hasta que no subo, por eso tiene histéresis. Menos de 4,8 menor se queda, funciona por aquí. Y en cambio, cuando subo, todavía hasta que no pase de 5,8 seguirá este conectado. Momento en que llego a 6 voltios, entonces se produce lo contrario, 6 voltios.
Ahora tengo aquí 6 voltios. Hemos dicho que esto, habíamos cambiado esto aquí y tenemos que aquí tengo ahora, le aplico la resistencia variable, 6 voltios. Si le aplico aquí 6 voltios y aquí tenemos 5,8 voltios, la corriente lo que hará entonces ahora es irse por el otro lado. Busca el camino más fácil. Aquí me dice 6, aquí 5,8, me voy por aquí. Si viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y viene por aquí, hay una intensidad base emisor que hay de voltaje 0,7. Si caen 0,7 voltios y aquí tengo 5,8 más 0,7, ahora este punto está a 6, 8 y 7, 13. Aquí ahora tengo 6,3 voltios. Tengo 6,3 voltios, aquí tengo 6, también no es suficiente para que ponga esto en marcha, tiene que haber una caída de 0,7. Para que esto esté conectado debería estar por lo mínimo a 6,7, entonces podría venir por aquí. Pero se pone a 6,3 al mínimo y 0,7, 5,8. Entonces la corriente ahora este transistor está en on y este está en off. Cuando uno funciona, el otro está apagado. No viene la corriente por aquí, la corriente esta roja que dibujábamos antes está aquí cortada, en cambio sí que viene la corriente roja del otro lado, que es la que pone en marcha el transistor este. De momento pone en marcha este transistor, habrá otra corriente, vamos a hacerlo en azul distinta, que es la que venga por el LED y la resistencia. Ahora ya el transistor está en on, le pone en marcha y el LED está encendido. O sea que cuando ese transistor está en on, el LED está apagado, y cuando este está en on, el LED está encendido. Ahora este está encendido y este está apagado. Pero vamos a ver los voltajes que hay. Hemos visto ya que aquí teníamos 5,8 voltios, pero 5,8 voltios era cuando la corriente venía por aquí y esto provocaba aquí que hubiera un 5,3 voltios aquí. Pero ahora vamos a ver, ahora aquí no hay ningún voltaje, entonces cambian las circunstancias. Vamos a ver cómo queda el voltaje a la derecha. 9 voltios. Llego por aquí y tengo la resistencia de 10K. Sigo por aquí y tengo VB2, que es este de aquí. Sigo por aquí una resistencia 1,5K. Y sigo este punto que tengo, ahora no viene ninguna corriente por aquí, o sea, nadie afecta al voltaje, y aquí tengo el 2,2K. ¿Cuál es ahora la intensidad que pasa por aquí? Suponemos que esta intensidad pequeñita que entra en la base es despreciable y que no afecta casi nada. Y que esto realmente es un divisor de tensión, como si aquí no hubiera ningún empalme. Entonces, pues la intensidad será el voltaje 9 dividido entre la suma de todas las resistencias. 10, 11, 12, 13, 13,7. 9 entre 13,7. Dividimos 9 entre 13,7, 9 voltios entre 13,7 K, miliamperios, y da 0,656, 0,66. Ya tenemos la intensidad que pasa por aquí, que es 0,66, que es la misma en todos lados. Aquí en teoría sumaría un poco la intensidad base, pero esta es pequeña. Vemos la caída de voltaje aquí. 0,66 por 10, 6,6. 0,66 por 1,5 por 1,5, caída de voltaje 0,98. Vamos a poner 1. Y 2,2 por 0,66, 1,45. 1,4. Vamos a ver, 6 y 1,7 y 1,8, 0,4 y 0,6, 10. Vale, estos serían los voltajes. ¿Cuál es el voltaje en VB2 ahora? 9 menos 6,6 que bajan ahora. 9 le quito 6,6 igual a 2,4. Aquí tengo el voltaje de 2,4 voltios. Ahora tengo aquí un voltaje este 5,8 que había antes, cuando la corriente circulaba por el transistor, ahora pasa a ser esto de 2,4 voltios. Vamos a poner 2,5 para redondear. ¿Qué sucedía antes? Que esto cuando bajaba de 4,8 se conectaba, porque aquí había 5,8. En el momento en que se desconecta este y se conecta este, ahora el voltaje aquí de base, que antes era 5,8, pasa a ser 2,5. Por lo tanto, ahora, si ahora aquí he subido antes el voltaje hasta 6 voltios, ahora lo que quiero es irlo bajando para
desconectar, porque esto hace que esto esté conectado. Para desconectar, pues ahora bajo 6 voltios, bajo a 5 voltios. Aquí, ¿qué sucede? Aquí sigue habiendo 6,3 y hoy 2,5 y aquí 5. Sigue siendo más ventajoso ir por aquí. Bajo a 4 voltios. Aquí tengo 6,3, 4 voltios y aquí 2,5. Sigue compensándome irse por aquí. Bajo a 3 voltios. Igual, y hasta que no baje a menos de 2,5 voltios, seguirá yéndose por aquí. O sea, lo que vemos es que hay un rango que se llama histéresis, que es el que hace que cambie de un lado a otro, no inmediatamente, sino que cuando hemos bajado antes de 4,8 se ha encendido, luego he subido a más de 5,8, 6 y estaba apagado, perdón, el LED. Cuando he subido a 6 se ha encendido porque se conecta a este y ahora tengo que bajar otra vez hasta 2,5 para que se vuelva a encender. Entonces este rango de 2,5 a 6,5, que es 3 voltios y medio, es el que se llama rango de histéresis y es el que hace que la luz en este caso pues se conecte o se desconecte a determinados voltajes. Si lo dibujamos con una gráfica, aquí tenemos que cuando hemos bajado de 4,8 el LED se ha apagado, off, no se enciende hasta que llegue a 6 voltios, cuando llega a 6 voltios se ha encendido, on, el LED, porque este se apaga y este se enciende, y luego hasta que no he bajado a 2,5 voltios sigue en on, y al llegar a 2,5 estará en off. ¿Y qué pasará en off? Otra vez lo mismo que antes, volvemos a subir, pero esta vez subiremos hasta 6. Irá así subiendo y bajando indefinidamente. Y este es el rango de histéresis que se produce en este circuito.